Todos de Entre Ríos, presidente de la Comisión de Industria en el Congreso. Él es contador público, recibió en la Universidad Nacional de Entre Ríos, tiene un posgrado en políticas públicas en la Universidad de San Andrés, Estados Unidos, y una maestría en Historia Económica de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor universitario, vicepresidente de Echagüe Club de Paraná. Casareto ironizó en su cuenta de Twitter y dijo que antes la oposición apuraba a Massa para que mande el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores al Congreso, y ahora que lo hizo, resulta que no están de acuerdo, y por eso lo vamos a recibir con una canción ¿En qué quedamos?, de Celia Cruz y Rey Barreto. ¿Cómo le va, Marcelo Casareto? Gusto de volver a hablar con usted. Repasando su biografía, no hay muchos diputados que tengan la formación académica que usted tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, un gusto. Parte de mi vida está consagrada al estudio y a la vida académica. Soy profesor universitario actualmente en uso de licencia por la función política, pero siempre me preocupé por estudiar, capacitarme, prepararme y seguir haciéndolo, aún en este momento en el cual soy diputado nacional. Y la maestría en Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires, ¿a quién estuvo de profesores de los grandes economistas de la Argentina? Bueno, el director es Mario Rapoport, que tiene una obra muy importante de historia económica, política y social de la República Argentina. Y bueno, gran cantidad de profesores, algunos conocidos y otros no tanto. Bueno, y en ese contexto, ¿qué le parece el plan, tanto por un lado de Melconian en Juntos por el Cambio y por el otro de Milei con la motosierra y la dolarización? Bueno, yo formo parte del espacio político que impulsa Unión por la Patria y la candidatura de Sergio Massa a la presidencia de la Nación. De hecho, lo acompañé a Sergio acá en la Cámara de Diputados cuando él fue presidente de la Cámara en el primer tramo, y actualmente lo acompaño en su rol de ministro y candidato a la presidencia, tanto en el rol de presidente de la Comisión de Industria como el de secretario de la Comisión de Presupuesto. Así que entiendo que Sergio Massa es el mejor candidato a la presidencia. Yo soy dirigente político de Entre Ríos. Ya en las elecciones PASO del 13 de agosto, Sergio Massa fue el candidato a presidente más votado en Entre Ríos. Massa le ganó a Milei y Massa le ganó a Bullrich en Entre Ríos. Y además trabajo con Adán Bal, que es nuestro candidato a la gobernación, que le ganó a Frigerio en las elecciones PASO del 13 de agosto. Y ahora trato de acompañar en todo lo que puedo a Massa y a Bal en sus candidaturas a la presidencia y a la gobernación. Ahora, cuando usted dice que le ganó a Frigerio individualmente, porque el total de Juntos por el Cambio, ayúdeme, Frigerio no terminó, Juntos por el Cambio no terminó 7% arriba, ¿o estoy mal informado? Mira, se pueden hacer muchas lecturas, pero lo que creo es que cada uno tiene que contar los votos que sacó. O sea, lo que usted está hablando es individualmente uno y uno, cada ¿Cuáles uno son los por votos individuo? que tienen? Frigerio venía probándose el saco de gobernador hace 2 años y vendiendo que ganaba por más de 20 puntos de ventaja, y se probó el saco de gobernador y le quedó grande, porque finalmente al momento de elegir, los entrerrianos votaron a Val por encima de Frigerio. Y es más, Val sigue creciendo y Frigerio, frente a lo que había sacado 2 años atrás, perdió 167.000 votos y perdió 17 puntos, porque en su candidatura a diputado nacional había sacado 54%, ahora sacó 37% y Val sacó 38%. Y esto tiene que ver con que Frigerio no cumplió con el mandato electoral, se presentó a diputado nacional, no vino al Congreso, tuvo récord de inasistencia a las comisiones y a las sesiones, y finalmente renunció a la banca para presentarse de vuelta como candidato a la gobernación. Entonces, la gente no vota a quienes renuncian y no cumplen con su mandato. Esto ha sido muy castigado, y por eso en las alquimias, si él sumara los votos de Larreta, que ahora no va, o de Galimberti, que compitió en la interna, y si mi abuela no se hubiera muerto, estaría viva. Pero la verdad es que Val le ganó a Frigerio en Entre Ríos
individualmente votado, ¿Y claro. cuánto dan las encuestas hoy? Así como aquí nosotros tenemos 2 encuestas post-paso que modifican obviamente las perspectivas que había pre-paso. Hoy, pasado ya un mes, ¿cómo dan las encuestas en Entre Ríos, ya que hay 2 candidatos y no varios candidatos dentro de cada una de las coaliciones? Bueno, hay 3 candidatos. O sea, está Sí. Val, el más votado, el segundo fue Frigerio y el tercero es Echeverri, que va por el espacio de Milei. Hoy lo que ustedes ven a nivel de toda la Argentina es el crecimiento de Massa por un lado y el crecimiento de Milei por el otro. No, pero le Todo preguntaba perfila al gobernador. de que vamos a ir Le a preguntaba en una el caso de segunda vuelta gobernador. electoral en el orden nacional. Y eso se plasma también en Entre Ríos. Entonces, hoy Val se está consolidando y Massa también en Entre Ríos, y se está consolidando Milei y Echeverri. Y Patricia Bullrich tiene una caída muy grande y Frigerio también. Por eso digo que ese saco de gobernador que se probó Frigerio hoy lo está llevando a pelear el tercer puesto con Echeverri. ¿Y hay balotaje en el caso de la gobernación de Entre Ríos? No. El caso de Entre Ríos como se Buenos define Aires. por un voto. Es como la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El que gana el 22 de octubre, aunque gana. sea por un voto, y bueno, van a ser elecciones parejas, naturalmente. Diputado, acá Claudio Mardones, que me acompaña a la mesa, quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Casareto? Buen día. Bueno, teniendo en cuenta que usted es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y es un tema que nosotros hemos venido abordando desde el comienzo del programa, ayer la coyuntura de la Cámara Baja ha tenido un dato nuevo, que es el pedido de Milei para que el Ejecutivo presente el presupuesto después de las presidenciales del 22 de octubre. Usted lo sabe mejor que yo, el plazo vence este viernes, 15 de septiembre. Hasta ahora en Economía han dicho que quedaron en contestar, en ver cómo le van a contestar. Ahora quería preguntarle a usted, que ya tiene un par de presupuestos encima, ha estado en esa negociación y se está preparando para que llegue el Plan de Cuentas Nacionales 2024. ¿Cómo tomaron el planteo de Milei en su bloque? Bueno, te digo cómo lo veo yo. Lo veo que es una burrada, porque la Ley de Administración Financiera establece que se tiene que presentar el 15 de septiembre el presupuesto del año siguiente. Y así se cumplió desde que está la ley vigente, llámese Menem o posteriormente el resto de los presidentes, Néstor Kirchner, Cristina, Macri y Alberto Fernández, más allá de las circunstancias de que haya un cambio de gobierno. Es decir, el proyecto ingresa el 15 de septiembre con el perfil que le da la actual administración. Después los argentinos votan, ojalá nos voten a nosotros, o si no a otra fuerza política, y en todo caso, quien asuma el 10 de diciembre puede después proponer los cambios a la ley de presupuesto y tratarlo antes de fin de año, pero el presupuesto se tiene que presentar el 15 de septiembre como marca la ley. O sea que en el oficialismo dan por hecho de que están contando las horas para que ingrese por mesa de entrada, porque incluso el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que iba a ser un presupuesto con superávit y que iba a volver a buscar poner en discusión la famosa separata del año pasado, el detalle de los gastos fiscales del 4,9 del PBI. ¿Cree que la discusión va a venir por ahí, que se va a volver a reabrir la discusión en torno a los gastos fiscales? Eso es lo que ha dicho Sergio Massa, así que esperamos que venga la separata y entiendo que va a venir también con una propuesta de qué cosas tocar. Así que estamos dispuestos a discutirlo y eso lo tiene que discutir la Argentina independientemente del proceso político electoral que estamos viviendo. Porque usted el año pasado había presentado un proyecto en el medio de la discusión del presupuesto precisamente para que los magistrados, los jueces, paguen ganancias finalmente. Bueno, la respuesta fue un anticipo del sector judicial y de la Asociación de Magistrados, que si avanzaban en ese sentido, todo iba a terminar en la justicia y con medidas en contra. Pero bueno, ese es un antecedente, hay que ver si vuelve. Pero quería hacerle una pregunta final, Casareto. Esta mañana finalmente se presentó el proyecto para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Usted sigue mucho los temas tributarios y habrá visto que hay toda una discusión, porque algunos consideran de que con esta medida lo que se está eliminando es uno de los impuestos más progresivos del sistema tributario. ¿Está de acuerdo con esa apreciación?
Mira, yo el fin de semana estuve en Tucumán. Estuvimos acompañando a Sergio Massa por Entre Ríos, fuimos con Gustavo Bordet, el actual gobernador, y discutimos muchos temas en esa jornada y media en Tucumán, dentro de los cuales estaba esta discusión acerca del impuesto a las ganancias. Luego, a partir de ahí, se hizo la reunión el lunes, ayer se firmó el decreto, hoy en la mañana se publicó el decreto en el boletín oficial, por lo tanto, ya tiene validez a partir del 1 de octubre, llevar el mínimo imponible a 1.770.000 pesos. Eso ya está. Y al mismo tiempo, como vos decías, ingresó el proyecto de ley que propone eliminar ganancias de cuarta categoría a partir del 1 de enero y sustituirlo por una contribución sobre los altos ingresos que pagarían solamente los gerentes generales, CEO de empresas y demás. Yo comparto el criterio que planteó Sergio Massa, esto es lo que discutimos el fin de semana, y hoy estamos convocados, así que tenemos ahora a las 1:30 Comisión de Industria, que vamos a emitir dictamen de la ley del calzado argentino, luego a las 15:30 tenemos la Comisión de Presupuesto, que vamos a tratar la ley PYME, entre otras, que es muy importante, y entiendo por lo que dijo la presidenta de la Cámara, que al haber ingresado el proyecto de ley de ganancias, vamos a estar convocando para mañana a la mañana. Así que... Ya mañana en la mañana empiezan con este trámite. Y poder tratarlo en el recinto, en sesión, la semana que viene. Justo eso le iba a preguntar, Casareto. Y ahí, bueno, ya se avisora un poco una sesión para la semana que viene, pero también quería preguntarle esto, porque es lógico que el oficialismo no esté esperando que llegue el presupuesto en los tiempos que establece la Ley de Administración Financiera. También lo dijo Juntos por el Cambio. Y ahí quería preguntarle, porque si finalmente el Poder Ejecutivo presenta el proyecto, ingresa este viernes a la Cámara de Diputados, eso no es garantía de que empiece el tratamiento inmediatamente, pero Juntos por el Cambio dijo lo mismo que usted, que el Ejecutivo tiene que cumplir con la obligación. ¿Cómo queda Juntos por el Cambio si se acelera el debate del presupuesto y empieza este debate en la Comisión de Presupuesto antes del 22 de octubre? Porque algunos, como usted lo ha visto en otras oportunidades, en año electoral considera que el debate del presupuesto es papel mojado hasta que llegue el momento del veredicto de las urnas. ¿Cómo cree que queda Juntos por el Cambio en esta situación, teniendo en cuenta que exige que se presente el presupuesto? Y bueno, hay una expectativa respecto al 22 de octubre, pero también algunos consideran que quedan entrampados en esta situación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, con relación a impuesto a las ganancias, lo decía Jorge al inicio, la oposición la semana pasada, cuando Massa habló de ganancias, dijo que mande el proyecto de inmediato y lo tratamos. Hubo tuit de Patricia Bullrich, de Cristian Ritondo, entre otros. Así que ahora entiendo que lo van a apoyar, calculo que lo van a apoyar mañana en comisión o el martes si tenemos la convocatoria a sesión. Ahora, desde el punto de vista del presupuesto, el Ejecutivo tiene que mandarlo y por supuesto que la discusión va a estar en el marco de lo que vos decías, Claudio. O sea, va a depender en mucho, si ganamos nosotros las elecciones, reforzar esos conceptos, esos valores, esos principios, y si los argentinos eligen otra opción, bueno, tendrá los cambios del caso, pero eso lo veremos seguramente con Carlos Heller esta tarde, en función de lo que él haya ido hablando con el bloque y con el ministro de Economía. Bueno, diputado, siga tomando mate tranquilo. Le mandamos un abrazo acá desde Buenos Aires y lo despedimos, si le parece, con esa canción de Celia Cruz y Ray Barretto, ¿En qué quedamos?, para la oposición que se queja de lo que antes quería que sucediese. ¿Le parece bien? Sí, sí, nosotros como entrerrianos tomamos mucho mate. Me doy cuenta. Estoy acá en el Congreso. Lo veo. Acá toman mucho café y yo tomo mates. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Gracias. Acabamos de hablar con el diputado Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos y muy cercano a Sergio Massa.